¿Alguna vez has sentido que arruinaste tu vida? ¿Has cometido errores que todavía te persiguen? ¿Has sentido que los demás avanzan mientras tú te vas quedando atrás o te vas quedando rezagado? Tal vez perdiste un negocio, tal vez perdiste un matrimonio, o tal vez perdiste una oportunidad, o simplemente sientes que has fracasado. Y aquí podemos hablar de empresarios, de padres, de hijos, de jóvenes, de viejos, de matrimonios, de estudiantes. En fin, podemos hablar de todas las personas que conformamos la humanidad. Pero hoy quiero decirte algo. Hay dos formas de ver la situación que nosotros consideramos como un fracaso. Está la visión humanista o la visión humana y la visión de Dios. La lógica del mundo es que nos dicen que si nosotros fallamos es porque no servimos. Si perdemos nos descartan, nos hacen a un lado. Y si nos equivocamos nos dicen que estamos acabados. El fracaso que una persona pueda tener en algún aspecto de su vida es una de las mayores tragedias y el origen de uno de los mayores profundos traumas en la vida de una persona. En la persona que siente que ha fallado. Ningún área del ser humano está exenta de padecer el dolor del fracaso. Familiar, empresarial, laboral, social, escolar, etcétera, etcétera. Una persona que se siente fracasada suele experimentar una mezcla de emociones muy intensas y dolorosas. Podemos encontrar algunas emociones comunes como la tristeza profunda. Siente que ha perdido algo sumamente valioso en su vida. El sentimiento del desánimo. Le cuesta encontrar una motivación para poder seguir adelante en su vida. Siente vergüenza. Cree que los otros lo juzgan y lo condenan por no haber alcanzado las metas que se había propuesto o lo esperado. Tiene un sentimiento de culpa. Se reprocha constantemente sus errores o malas decisiones y vive culpándose por todo lo que ha pasado. Esto nos puede llevar a un estado de soledad, porque piensa que nadie entiende su situación y se aísla de los demás y se aísla de Dios. Esta situación de soledad puede llevarnos a las depresiones, y las depresiones inclusive pueden llevarnos a situaciones en las que podamos arriesgar y poner en riesgo nuestra propia vida. Y todo esto nos llena de pensamientos negativos, tales como: es que yo no sirvo para nada, es que siempre fallo y nunca logro lo que trato de hacer, es que los demás avanzan y yo siempre me quedo atrasado. Dios o la vida ya no tienen ningún propósito ni ningún sentido para mí. En la lógica humana, los fracasados son descartados de la sociedad, son ignorados o considerados como una carga inútil. Pero tengo buenas noticias, porque también existe el método de Dios. Y Dios tiene una forma muy diferente de ver a las personas que han caído o que se sienten derrotadas. Dios no funciona como el mundo funciona. Y esto nos lo revela y nos lo describe en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 27 al 29, cuando la palabra de Dios nos dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Podemos encontrar una lista pequeña
de algunos de los más grandes fracasados de la humanidad, pero que Dios los utilizó para hacer obras portentosas. En primer lugar, podemos ver la historia de Moisés. Moisés fue un hombre que se crió en el palacio del faraón. Era nieto del faraón, hijo de la hija del faraón. Era un hombre poderoso, pero un día cometió un error y asesinó a un egipcio. Y los hebreos lo vieron, y estos miembros del pueblo hebreo, que eran esclavos de Egipto, lo acusaron de asesinato y le dijeron que si los volvía a maltratar, lo iban a denunciar ante las autoridades del faraón. ¿Y qué pasó con Moisés? El hombre criado en el palacio sintió miedo y salió huyendo y se fue a refugiar a la tierra de Madián. Y ahí se escondió. No quería que nadie supiera dónde estaba ni que nadie supiera quién era. Él se sentía totalmente incapaz de cambiar la historia de su vida. Pero ahí lo encontró Dios. La Biblia nos dice que él decía que era tartamudo, que no podía hablar delante de la gente, pero con todos sus defectos y con todas sus incapacidades, Dios lo convirtió en el hombre que liberó la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Otro caso, el caso de Gedeón, un muchacho que vivía con su padre, vivían en una cueva escondidos porque habían pueblos que los asesinaban y le robaban todo lo que tenía. Pero un día el ángel de Jehová se le presentó y le dijo unas palabras muy curiosas. Le dijo, varón esforzado y valiente. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Gedeón volteó a ver a todos lados y dijo, ¿y con quién está hablando este ángel? Porque yo no soy ni esforzado ni valiente, yo soy temeroso y cobarde. Pero Dios lo convirtió, en medio de su fracaso, en un hombre que liberó y libertó a su pueblo de la destrucción que le ofrecían las naciones vecinas. El caso de Pedro. Pedro era un hombre vanidoso y orgulloso, que cuando estaba con el Señor Jesucristo, le dijo, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. ¿Pero qué pasó? La noche que Jesús tuvo que enfrentar a los fariseos, Pedro estaba ahí entre la multitud viendo cómo Jesús era acusado. Y una mujer acusó a Pedro y le dijo, tú eres uno de los seguidores de este hombre. Y Pedro tuvo miedo, se asustó y le negó que él fuera un discípulo de Jesucristo. Y dijo, no, yo no soy. Y lo negó 3 veces. Posteriormente Pedro sale huyendo, avergonzado. Pero Cristo posteriormente lo convirtió en el gran apóstol Pedro, uno de los grandes hombres, líderes de la iglesia primitiva, que llegó a ser y a tener el poder del Espíritu Santo para hacer grandes y maravillosos obras y milagros en la vida. Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, su nombre era Saulo de Tarso, era un hombre perseguidor de la iglesia, era el que decidía quiénes mataban. Muchos hombres y mujeres fueron asesinados bajo la dirección de Saulo. Pero un día se enfrentó a Cristo Jesús y Cristo Jesús lo dejó ciego 3 días y luego lo transformó y lo convirtió en el gran apóstol Pablo, fundador de muchas iglesias y escritor de todas las cartas paulinas. David, el rey David, un hombre que Dios lo ungió y lo hizo rey de Israel, pero David en su vida también cometió muchos errores, fracasó en muchas cosas, adulterios, asesinatos, planes para cometer asesinatos. Sus hijos se rebelaron contra él y lo persiguieron porque querían matarlo. Pero al final, y a través de la historia de David, nosotros podemos encontrar a aquel hombre de quien un día Dios declaró que era un hombre conforme al corazón de Dios. Preguntémonos, ¿por qué Dios permite que en la vida de los seres humanos haya fracasos? Primeramente, creo yo,
porque elimina nuestra soberbia, elimina nuestro orgullo, produce en nosotros humildad, mansedumbre, desarrolla nuestro carácter, nos fortalece el carácter, pero lo más importante es que a través del fracaso, muchos hombres y mujeres hemos venido a los pies de Cristo Jesús, porque el fracaso de nuestra vida nos acerca a Dios. Quizás hoy estás viendo este video y nadie sabe lo que llevas por dentro. Sonríes delante de los demás, pero por dentro te sientes derrotado. Tal vez incluso has llegado a pensar que Dios ya fracasó contigo, que Dios ya no puede usar tu vida, pero quiero recordarte algo. Dios no escribe historias de éxito. Dios transforma el fracaso de las personas en testimonios de victoria. Muchas personas pensaron que Cristo Jesús había fracasado cuando lo vieron colgado en una cruz. Pero aquella aparente derrota fue la victoria más grande de toda la historia humana. Y así como Dios transformó la cruz en victoria, así también puede transformar nuestro fracaso en un nuevo amanecer. Dios puede cambiar nuestro fracaso en un nuevo comienzo, porque nuestro fracaso no es el final de nuestra historia, porque Dios todavía no ha terminado con nosotros. Por el contrario, Dios apenas está comenzando a escribir la nueva historia de nuestra vida, una vida de victoria y de éxito en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Agradecemos su atención y les invitamos a suscribirse a nuestro canal, que le hagan clic a la campanita y que les cuenten a sus familiares y amigos acerca de nuestro canal para que nosotros podamos llevar este evangelio a más personas que aún necesitan de la presencia de Cristo Jesús en su vida. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén.